Bueno, hola, quiero darles la bienvenida a todos y agradecer esta gran participación que hemos logrado gracias, como dice Rafael, a este tema. Pero yo creo que también a ti, Rafael, por supuesto. Bueno, darles la bienvenida de parte de la Universidad Santo Tomás y el Centro Ovisnova, que es el Centro de Innovación y Desarrollo de Ovinos para el Secano. Y la verdad es que agradecerles esta concurrida participación, que espero que logre satisfacer sus expectativas y logremos tener una amena conversación frente a este tema que nos está convocando. Les voy a pedir a todos que mantengamos los micrófonos apagados y cuando alguien quiera hablar, digamos, porque esto va a ser una conversación, la alternativa es o escribirnos en el chat o encender el micrófono y hacer la pregunta. Como somos muchos, la verdad es que prefiero que sea de esa manera porque si no veo una manito levantada, entonces no les voy a dar la palabra y va a ser más complejo. Para introducir el tema quiero plantear lo siguiente. Estamos enfrentados principalmente en la zona centro-norte a una situación de sequía o como en algún minuto dijo Rafael Larraín en un momento, a un nuevo clima. Los pronósticos no son favorables, los modelos climáticos proyectan un año neutro, por lo tanto debiera ser semejante al año pasado, que ya tuvo un déficit de un 60%, al menos en O'Higgins, ¿no? Y en la zona centro-norte o más. En este escenario es perentorio buscar nuevas formas de producción y de manejo, cambiar la mirada de una agricultura y ganadería que son tradicionales, ¿no es cierto?, hacia un enfoque holístico y regenerativo. Y para hablar de esto, ¿no es cierto?, es que hemos invitado a nuestro amigo Rafael Larraín, y quiero hacer una pequeña reseña de quién es Rafael Larraín para los que no tienen el gusto de conocerlo. Rafael es ingeniero agrónomo con estudios de magíster en la Universidad Católica y doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison. Y su doctorado lo hizo en producción animal y nutrición de rumiantes. Además, es profesor e investigador de la Universidad Católica de Chile desde el año 2002 e investigador en CAPES, que es el Centro de Ecología Aplicada y Sostenibilidad. Es profesor acreditado, profesional acreditado por la Red Sabre International y tiene amplia experiencia en temas relacionados con la producción de carne bovina, y en los últimos años su trabajo se ha concentrado en ganadería regenerativa. Dicho esto, la idea que tenemos ahora es que comencemos con una conversación y creo que Rafael preparó algunas diapositivas justamente para introducir el tema. Y a mí me gustaría plantearte, Rafael, para iniciar esto, justamente la duda que siempre tenemos y una duda que tiene que ver con el lenguaje. Porque cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, que es el lenguaje que normalmente estamos manejando, ¿no es cierto?, cuando pensamos en cómo recuperar suelos, cómo realmente hacer frente a este problema de degradación de suelo y de cambio climático, ¿cuál es la diferencia o cómo se enfrenta eso con el tema regenerativo? ¿Qué es sustentable? ¿Qué es regenerativo? Muchas gracias, Marcela. Primero que nada, saludarlos a todos. Para mí es un orgullo estar aquí y una alegría inmensa tener tanta gente prestando atención. Así que muchas gracias por estar. Y para empezar y un poco yendo a tu pregunta, justamente, ¿cierto? Es un poco lo que yo quería compartirles
para empezar la conversación. Entonces, si me autorizas, Marcela, para compartir la pantalla de manera de poder mostrar las láminas. Aquí estoy. Está listo. Perfecto. Entonces tengo unas poquitas láminas simplemente un poco porque lo que quería era, tal cual como a modo de introducción, era un poco conversar acerca de qué es lo que era la ganadería regenerativa. Y un poco cuál es la diferencia, por qué este nuevo término. El término regeneración en Chile ha venido entrando en los últimos 2 años, quizás un poquito más para algunas personas, para otros puede ser bastante nuevo. Entonces creo que es súper importante, tal como tú preguntabas, Marcela, aclararlo, ¿ya? Y un poco distinguir a qué se refiere o por qué es diferente de producción sustentable, que es lo que veníamos conversando, no sé, en los últimos 10 o 15 años. Entonces, para poder explicarlo, me encanta a mí usar esta lámina. Es una lámina un poquito complicada, pero la voy a explicar más o menos rápido. La línea azul que ustedes pueden ver aquí arriba, ¿cierto? Donde estoy destacando con el puntero, esa línea es el contenido de materia orgánica de un suelo que ha estado bajo praderas en forma permanente, ¿ya? Y aquí tenemos el contenido de materia orgánica, si ustedes se fijan, esto es desde el año 50 hasta el año 2010, o sea, tenemos una serie de tiempo bien larga. Aquí abajo, la línea punteada, es también el contenido de materia orgánica de un suelo que viene de cultivos permanentes y que permanece en cultivos. Por lo tanto, esto, ¿cierto?, es un suelo en el mismo sector. Todo esto es una estación experimental en el Reino Unido. Un suelo que básicamente es el mismo origen, pero que viene en cultivos y permanece en cultivos. Y fíjense, ¿cierto?, que el contenido de materia orgánica es más o menos la mitad o algo por ahí. Y lo más interesante de esta lámina son las dos líneas que se cruzan ahora. Entonces, fíjense, esta línea roja que empieza a subir aquí desde poquito antes del año 50 hacia arriba, es lo que ocurre con la materia orgánica de ese suelo cuando yo cambio de un sistema de cultivos permanentes, o sea, de un sistema de cultivos anuales todos los años, a un sistema de praderas permanentes. Entonces, fíjense cómo empieza a ganar materia orgánica ese suelo. Y exactamente al revés, si yo estoy aquí con un suelo que venía en praderas y entro a un sistema de cultivos anuales, vean cómo empiezo a perder materia orgánica. Entonces, los suelos, ¿cierto?, son sistemas dinámicos, son sistemas vivos. A nosotros la mayoría de las veces se nos olvida eso y yo diría que el agrónomo promedio piensa en el suelo casi como un sostén de raíces, pero es un ecosistema entero, lleno de vida. Y esa vida se altera y cambia dependiendo de cómo nosotros manejamos ese suelo. Cuando invertimos y rompemos ese suelo permanentemente, perdemos materia orgánica. Cuando estamos en sistemas en que el suelo se mantiene a largo plazo, vamos acumulando materia orgánica. Y ahora voy al término y a la diferencia entre regeneración o sustentabilidad. Esta línea azul, que es la que venía, ¿cierto?, de cambiar de un sistema permanente a un sistema de cultivos anuales, es un sistema degenerativo, es un sistema en el que estamos perdiendo suelo, estamos perdiendo diversidad, estamos perdiendo materia orgánica, estamos perdiendo estabilidad, estamos perdiendo muchas cosas. Por eso se llama un sistema que se está echando a perder, que está degenerando. Y cuando hablábamos de sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad implica, ¿cierto?, mantener lo que tenemos ahora. Y por lo tanto, si tenemos un sistema que está perdiendo algunas características y decidimos trabajar en forma sustentable, entonces esas características que tienen en este punto, nosotros las vamos a trabajar en forma sustentable y lo que no queremos es bajar de ahí, queremos mantener a lo largo del tiempo. Dependiendo de qué tan degradado está mi sistema, puedo mantenerlo aquí, ¿cierto? O puedo mantenerlo acá. Entonces aquí viene la diferencia. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de sistemas que se recuperan a un estado mejor y más positivo anterior, ¿ya? A veces ese anterior ni siquiera lo recordamos, porque ese anterior puede ser de hace 50 o 100 años, ¿ya? Pero en el fondo vamos a un sistema, regeneramos, recuperamos lo que perdimos de ese sistema original, ¿cierto? Y por lo tanto, no solo es mantener, sino que es recuperar, es ganar, es crecer, ¿ya?
Y esa es la diferencia un poco entre cuando hablamos de ganadería sustentable versus cuando hablamos de ganadería regenerativa. Eh, la sustentabilidad es como un primer paso, pero si mantenemos los sistemas como están hoy día, entonces no vamos a ser capaces de dar respuesta al futuro cuando la población está creciendo, cuando las demandas y el estándar de vida está creciendo. Entonces, por eso necesitamos regenerar. Y ahí creo que contesté en gran parte tu primera pregunta, pero como tenía preparada esta introducción, ¿cierto? Muy, muy breve, un poco les doy la definición un poco más formal de agricultura o ganadería regenerativa. Cuando hablamos de ganadería regenerativa, en realidad para mí la ganadería, y para mucha gente, no todos, pero la ganadería está dentro de lo que es agricultura. Agricultura es más amplia. Y cuando yo hablo de ganadería regenerativa, los principios son los mismos que se pueden aplicar en agricultura regenerativa. No son excluyentes. Muchas veces es más fácil hacerlo en ganadería, pero se puede hacer también en agricultura. Por lo tanto, hablo de agricultura o ganadería un poco indistintamente. Entonces, la agricultura o la ganadería regenerativa la podemos definir como un grupo de principios y prácticas que aumentan la biodiversidad, enriquecen los suelos y favorecen los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos estos servicios que la naturaleza nos da para poder producir, para poder vivir, para poder mantenernos. A modo de ejemplo, la lluvia, ¿cierto? Es un servicio ecosistémico que provee a nuestros campos y a nuestros cultivos de agua. Si no tenemos lluvia, tenemos que regar. Regar implica inversiones, implica costos, nosotros tenemos que poner plata, insumos, energía en reemplazar ese servicio ecosistémico. Entonces, los servicios ecosistémicos tienen que ver con control de plagas, la nutrición de las plantas, tiene que ver con estabilidad de los sistemas biológicos, biodiversidad, etc. Además, la agricultura y la ganadería regenerativa conducen a un aumento de cosechas, resiliencia, muy importante en el contexto de cambio climático. Resiliencia es la capacidad de recuperarse después de algún evento catastrófico, y por lo tanto, en un escenario de cambio climático necesitamos sistemas cada vez más resilientes. Y también conduce a un aumento en la salud y en la vitalidad de las comunidades rurales. ¿Ya? Al trabajar en una economía mucho más circular, mucho más adentro del predio, va aislando un poco a los predios de las necesidades de insumos y de los mercados más inestables, y por lo tanto también ayuda, ¿cierto?, a una mejor salud y una mejor vitalidad de las comunidades rurales. Y finalmente busca revertir el cambio climático, y esto lo hace principalmente a través de la captura de carbono en el suelo. Si recuerdan la lámina anterior, al perder materia orgánica, perdemos carbono del suelo. Al ganar materia orgánica, las plantas, esa materia orgánica la ganamos vía fotosíntesis, ¿cierto? Entonces las plantas están tomando el carbono del aire y lo están metiendo al suelo vía las raíces, y con los manejos que nosotros favorecemos, una parte importante de ese carbono tiende a mantenerse ahí. Y por lo tanto al final es carbono que salió del aire y entró al suelo, y eso es captura de carbono, y eso puede ayudar a revertir el cambio climático. Y con esto cierro, ¿cierto? Y lo dejo abierto para que sigamos conversando. Una pista un poco, para no dejarlo, ¿cierto?, tan en el aire. ¿Cómo se hacen estas cosas que estaba conversando? A grandes rasgos, a través de estos procesos que están ahí, ¿cierto?, favoreciendo la actividad biológica y la acumulación de materia orgánica en el suelo. La actividad biológica es la que me permite darle más estabilidad, darle mayor capacidad de nutrir a las plantas, mayor capacidad de retención de agua, etc. Aumentando la cobertura de suelo. Suelos desnudos son el peor enemigo dentro de los conceptos regenerativos, porque eso hace que se erosione, eso hace que se encostre, eso hace que se pierda materia orgánica por descomposición microbial, etc. Aumentando la biodiversidad para aumentar estabilidad, para aumentar resiliencia. En el caso específico de la ganadería, haciendo pastoreos imitando la naturaleza. Eso se refiere principalmente a grupos densos, con periodos de pastoreo cortos y periodos de recuperación largos, que es como pastorean los grandes herbívoros en todos los ecosistemas de pradera.
y, ¿cierto?, capturando carbono en el suelo para ayudar a revertir el cambio climático. Entonces, eso era un poco la introducción que querías hacerle. Creo que en gran parte contesta un poco lo que tú habías preguntado, Marcela, y de aquí en adelante, ¿cierto? Vamos conversando, como dice. Ok, gracias Rafa. Entonces yo creo que después de esta introducción que nos has dado, la idea sería abrir la conversación, ¿ya? No quiero ser yo la que haga la siguiente pregunta, por supuesto, uno siempre quiere hacer hartos comentarios, pero lo abro a si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta para que iniciemos esta conversa. ¿Mm? La manera en que tenemos que hacerlo es que me pueden escribir por el chat o lo haríamos por micrófono. ¿Me están escuchando, no es verdad? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Perfecto. Rafa, a mí me gustaría, ya que no hubo una pregunta antes que la mía, que conversemos un poco de este concepto de ganadería regenerativa, como concepto, digamos, porque a mí me parece súper interesante porque es como lo que yo introducí al principio, que es una nueva forma de hacer, hacer el pastoreo en el fondo. Entonces, ¿nos podrías contar en mayor detalle cómo se estructura este pastoreo para que realmente funcione este concepto regenerativo del suelo? Estoy pensando en las ovejas siempre yo, ¿no? Pero podemos pensar en otras especies. No, sirve para todas las especies. Los principios, cuando son principios, se aplican, ¿cierto?, en forma transversal. Bueno, como te insinuaba ahí en la lámina, en el fondo lo que buscamos es tratar de imitar a la naturaleza. Si tú piensas, ¿cierto?, los ecosistemas de praderas en la historia de la humanidad evolucionaron siempre con los herbívoros, ¿ya? Por lo tanto, para que un sistema de praderas, un ambiente que desarrolla praderas, se mantenga en el tiempo, necesita a los herbívoros. Si no hay herbívoros, hay dos opciones: o evoluciona a algo más parecido a un bosque, o se degrada, ¿ya? Dependiendo un poco del ambiente, del nivel de humedad y un poco de los balances y estaciones de crecimiento, etc. ¿Ya? Entonces, para que una pradera sea suscita al herbívoro encima. Y si tú analizas cómo operan los herbívoros en la naturaleza, los grandes herbívoros operan siempre en manadas, en grupos grandes. Y esos herbívoros son siempre acechados por carnívoros, ¿ya?, por depredadores. Entonces, como una forma de defenderse de los depredadores, los herbívoros siempre se mueven en grupos compactos. Cualquier documental que veas tú de África, ¿cierto?, los ñus, las cebras, las gacelas, están siempre en densidades muy, muy altas. Cuando están en densidades muy altas, ¿cierto?, van comiendo, van avanzando, van bosteando, van orinando. Y esas densidades altas, ¿cierto?, son producto de que están en algún minuto escondidos los depredadores y ellos, por lo tanto, se agrupan para protegerse. Con esas densidades tan altas, lo que ocurre es que los animales comen y avanzan, porque hay tantos animales que el del lado está bosteando, está orinando, y a nadie le gusta comer donde bosteó o orinó el vecino, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, los animales se desplazan permanentemente y avanzan, y así se originan, ¿cierto?, muchas de las migraciones. Y eso significa que esos animales van avanzando y no vuelven al mismo lugar donde comieron hasta mucho tiempo después. Entonces, cuando hacemos pastoreo regenerativo, ¿cierto?, lo que tratamos un poco es de imitar ese comportamiento. Hoy en día en los sistemas, ¿cierto?, agrícolas o más intervenidos, obviamente que los depredadores no están, y por lo tanto lo que hacemos nosotros como gestores o manejadores del ganado es justamente agruparlos y ir moviéndolos en grupos compactos,
donde los animales permanecen poco tiempo en el mismo lugar, se desplazan, avanzan al siguiente potrero. Para este caso, la mayoría de las veces el cerco eléctrico es un aliado fundamental. No es la única forma de hacerlo, no es indispensable, pero sobre todo en Chile central, ¿cierto? La mayoría de las veces es un gran aliado. Por lo tanto, vamos moviendo a los animales concentrados y no los dejamos volver atrás hasta que el pasto se haya recuperado y haya crecido, y sobre todo lo que nos interesa es que el pasto, después de que el animal lo comió, eche raíces. Cuando el animal vuelve muy pronto, el pasto crece poco hacia arriba, y eso lo que más nos importa es que significa que está creciendo poco hacia abajo. Y con sistemas radiculares poco profundos, ese pasto absorbe menos agua, crece menos, queda más susceptible a la sequía en estos contextos de cambio climático donde esperamos que llueva menos. Entonces lo dejamos más débil porque es capaz de explorar un volumen de suelo menor. Al mismo tiempo, ¿cierto?, tampoco puede acceder a nutrientes, o el volumen de suelo que explora es menor y por lo tanto accede a menos nutrientes. Y por lo tanto, el tiempo de recuperación es fundamental. Si le damos un tiempo de recuperación adecuado, crece bastante hacia arriba, y de nuevo lo que más nos interesa es que crezca mucho hacia abajo para poder explorar más suelo, para poder capturar más agua, para poder sacar más nutrientes, y de esa manera, ¿cierto?, poder desarrollarse al final mejor. Y eso mismo es lo que hace que nosotros estemos capturando carbono. Si nosotros dejamos que ese pasto crezca bien, desarrolle su sistema radicular, y volvemos, después de un tiempo, ¿cierto?, prolongado, volvemos a pastorearlo con esta carga, ¿cierto?, con animales concentrados, intensivos, lo vamos a comer, y cuando comemos ese pasto, como queda con unas hojitas mucho más pequeñas, el pasto, al tener menor capacidad de fotosíntesis, ya no puede mantener vivas todas esas raíces que tenía. Y por lo tanto se desprende de una parte de esas raíces, moviliza también tejido de las raíces para poder rebrotar, pero se desprende de muchas de esas raíces, y esas raíces de las que se desprende son la materia orgánica que nosotros le estamos metiendo al suelo. Y esa materia orgánica se empieza a descomponer, me genera poros para que infiltre agua, me genera, ¿cierto?, un ecosistema de microorganismos, hongos, bacterias que están dándole vida a ese suelo. Esos mismos microorganismos empiezan a explorar mejor el suelo y sacan nutrientes del suelo para el siguiente crecimiento de la planta, etcétera, etcétera. Entonces, esas son más o menos las ideas y los principios detrás de una correcta planificación. Tiempos cortos, pastoreos intensos, y lo más importante, tiempos de recuperación adecuados para que la planta exprese todo su potencial de crecimiento, y no, ¿cierto?, como una cancha de fútbol en que crece un poquito y lo cortamos, crece un poquito y lo cortamos. Lo que está ocurriendo así hacia arriba es lo mismo que está ocurriendo hacia abajo. Si ustedes hacen un hoyo en su jardín, ¿cierto?, si tienen pasto en su jardín y hacen un hoyo, ustedes dejan crecer el pasto, no sé, 7 centímetros, y ese pasto tiene 10 centímetros de raíz para abajo, nada más. En cambio, si usted en una pradera nosotros dejamos crecerlo a 15, a 20 o a 30, tenemos 30 o 40 o 50 centímetros de profundidad de raíces o más eventualmente. Y eso nos da estabilidad, crecimiento y aporte de materia orgánica al suelo. No te escuchamos, Marcela, estás con el micrófono apagado. Ahí estoy. Muchas gracias, Rafa. Bueno, hay varias preguntas, ya. Juan Cristóbal aquí está con un dedito arriba hace mucho rato, así que te voy a dar la palabra. La idea es que no sean preguntas concretas para que vayamos, porque tengo harta demanda en la carpeta. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Tú enciendes tu micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi consulta, nosotros hacemos acá en el Provenzal de Puré, interior, estamos bien invadidos de pino, la verdad. Tenemos nuestra, la empresa Arauco que tiene grandes predios de monocultivo, y nosotros, en el caso de nuestra ganadería ovina, nosotros hacemos un trabajo de recuperación de suelo
a través del programa CIRS, que son zanjas de infiltración y también algunos control de erosión de cárcavas que se hacen principalmente para ir recuperando los suelos y formar la cobertura que nosotros necesitamos, ¿cierto? Además de eso, el agricultor incorpora abono de guano de oveja para ir trabajando esa pradera natural de manera mejorada, y también nosotros lo postulamos con guano rojo, ¿ya? Sin embargo, hemos visto que las praderas, ya con todas estas herramientas que nosotros hemos planteado al agricultor, la pradera aún así se debilita ya pasando como a la entrada de septiembre. Me da la impresión de que puede ser por efecto de los monocultivos de pino. ¿Hay algún estudio que diga que el polen o del pino pueda causar algún problema en la acidez del suelo que afecta principalmente a las especies nativas de la pradera natural? No que yo lo sepa, no lo he escuchado, no lo sé, yo no lo he escuchado por lo menos. No. Ya. Hemos visto nosotros esa problemática que la pradera sufre un poco cuando hay mucho polen, porque acá cuando el pino ya florece, vemos incluso que la pradera natural se coloca hasta amarilla por el polen, pero después como que hay un problema de acidez en el suelo, que la pradera va muriendo, va como en decadencia. Entonces, mi consulta más, si es que existe algún dato o alguien de los que estamos acá trabajando en este seminario, ¿sabemos de que el polen del pino afecta a la pradera natural? No, yo no lo sé, lamento, pero no puedo ayudarte. Ya. Bueno. Aquí Iván Peña está también, quiere hacer una pregunta. Iván. Sí, te estoy escuchando, perfecto, no hay problema. Iván, por favor. Hola Rafael, digamos. Bueno, tú sabes perfectamente que somos bastante cercanos, digamos. Nos conocemos. Nos conocemos. Y yo, siendo de un área muy distinta a la ganadería, más bien tú sabes que estoy trabajando en el área estadística, pero cercano, y por lo tanto he conocido mucho, tenido... Se te apagó el micrófono, Iván, te perdimos. Lo perdimos. Sí, no te escuchamos, Iván. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahora te escucho. Ahora sí. Lo que... Por alguna razón. Algo porque se... ¿Me escuchan ahí o no? Sí, perfecto. Ahora sí. Que está entrando una llamada, entonces estoy por el celular. Y esa llamada corta el audio. Me da la impresión que tiene que haber, sobre todo en la zona de secano nuestra, estoy pensando en el tema de sequía y en el tema de poca disponibilidad de agua, efectivamente los sistemas de pastoreo requieren de un crecimiento de un... Va a tener que apagar el teléfono. balance de crecimiento del predio, como un predio que tiene que ser productivo, rentable, si tú quieres, digamos. O sea, tiene que darse vuelta, o la agricultura circular, como tú decías. Hoy día eso lo va a disminuir para lograr el crecimiento que tú muy bien planteas, digamos. Entonces, me ha tocado ver, digamos, de que son sistemas que no son sustentables, porque en el fondo el costo que implicaría dejarlo sustentable significa o bien, ¿cierto?, nutrir al suelo externamente, digamos, no dejar un sistema autosustentable o crecer cuando se tiende a tener sistemas más orgánicos, más sin fertilización adicional, que sean un poco autosustentables y regenerativos, como tú bien dices. Sí. ¿Y cómo lo ves? Esa es la pregunta, gracias. Perfecto, gracias Iván. Mira, la verdad que lo que ocurre cuando tú implementas en forma correcta o en forma apropiada un sistema regenerativo es que normalmente tú aumentas la capacidad de carga y por lo tanto depende un poco de qué infraestructura tengas, pero sin inversiones muy grandes, la mayoría de las veces
uno puede partir con lo que tiene. Y por lo tanto, el hecho de poder manejar los animales más concentrados y hacer una buena planificación de tu pastoreo, te permite que el pasto crezca más. Y eventualmente tú puedes, la mayoría de las veces, aumentar la carga. Y eso significa normalmente una mejora, obviamente, en la rentabilidad. Por supuesto que eso está limitado o va a depender de tus condiciones de apotreramiento, tu disponibilidad de agua, etc. Eventualmente puede ser necesario instalar bebederos en algunos lugares donde sin bebederos no tienes cómo hacer un pastoreo apropiado. Por lo tanto, es bastante variable. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es que tú puedes aumentar la carga. Normalmente lo que se hace es que uno empieza, ¿cierto?, a manejar los animales en subunidades más pequeñas, y en la medida que empiezas a generar más recursos, puedes ir haciéndolo, digamos, cada vez con mayor número de subdivisiones, o puedes ir pagando esas otras inversiones que necesitas para ir mejorando el sistema. Por lo tanto, la mayoría de las veces hay formas de implementarlo sin necesidades de gastos que vayan a dejarte fuera del sistema, y te ayuda a mejorar tu rentabilidad, porque la producción de pasto normalmente termina siendo mejor. Oye, J. Pastene, te voy a dar la palabra. Tú mismo desconecta tu micrófono, por favor. Bueno, hola a todos, soy José Miguel Pastene. José Miguel. José Miguel, pero me dicen J, por eso. He leído de la experiencia de la agricultura regenerativa en pequeñas unidades de superficie. No solamente en ganadería, sino que en agricultura, en Estados Unidos, incluso obteniendo de las rentabilidades más altas, compitiéndole a los intensivistas de la agricultura. Por experiencia con un amigo en la zona de Ayipen, él está implementando la agricultura regenerativa en ovinos y bovinos en un predio de poco más de 100, 150 hectáreas. Y hasta ahí es manejable, hasta ahí le hemos metido cabeza y hemos visto que se puede hacer, que es factible. Mi duda es, ¿qué pasa cuando vamos esto extendiéndolo a predios que tienen mucha más superficie, muchas más cabezas de ganado, si se complica o no, o si hay algún rango, que hay algún límite, por ejemplo, no sé, de ciertas cantidades de hectáreas se nos complica la cosa, y cómo esto lo podemos ir pensando, porque pienso en la Patagonia chilena y en las grandes superficies que se manejan con praderas generalmente naturales. ¿Cómo podemos ir avanzando en superficie, y cuáles son las posibles limitaciones en estas grandes extensiones como en la Patagonia chilena? Eso. Mira, no hay un límite de por sí. Para poder hacer un pastoreo como el que estamos hablando, en grupos concentrados que vayan rotando, la mayoría de las veces una de las primeras medidas que hay que hacer es juntar rebaños. Si tú conversas con los productores, los ganaderos en general tienen dividido sus rebaños en 3, 4, 5 grupos. Tienen los machos reproductores por aquí, tienen un grupo de las vacas o las ovejas que estaban en mejor condición corporal acá, tienen la recría por allá, etc. Eso hace, ¿cierto?, que mover muchos grupos necesitaría una cantidad de divisiones, de potreros o de cercos eléctricos muy altas. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace es agrupar y reducir el máximo que se pueda el número de rebaños, ¿ya? Y por lo tanto, y ahora voy a tu pregunta, no hay una limitación en superficie, en el sentido de que tú puedes manejar un predio muy grande, en el fondo puedes dividirlo en 2 y trabajar como subunidades con un rebaño que se, digamos, maneja en un sector y otro rebaño que se maneja en otro sector. Por lo tanto, no hay un límite de por sí. Siempre en el fondo puedes subdividir en la medida que la superficie que tienes te lo pide o te lo exige.
Normalmente, como te decía, tratamos de tener el menor número de rebaños posible porque eso nos permite hacer pastoreos más cortos y dar tiempos de recuperación más largos. Pero en la medida que vamos creciendo mucho, puede ser necesario, ¿cierto?, volver a dividir para poder hacer lo que nosotros llamamos una célula. Una célula de pastoreo en un sector del campo y otra célula de pastoreo en otro sector del campo. Entonces planificamos esos sectores por separado y por lo tanto podemos ir replicando sectores de distintos tamaños si es que es necesario porque el campo es muy grande. Voy a leer a Natalia Figueroa, ¿ya? Que dice, soy de la región de Magallanes, aquí en la región hay más cabezas de ovinos que de bovinos, que donde bovinos hay alrededor de 200.000. La ganadería es de tipo extensiva, sin embargo ya se está viendo la competencia de la pastura libre con otras especies, guanaco en este caso. Dice, de acuerdo a la experiencia del doctor, ¿qué comentario podría hacer a la región? Gracias, saludos. Competencia de pastura con guanacos, dice. Sí, bueno, el guanaco en este minuto es un problema importante en la zona de Magallanes. Las cuotas de caza que están abiertas no dan para controlar la población, aparentemente porque lo que ocurre es que se vienen los guanacos de Argentina, independiente de cuánto se pueda sacar desde este lado de la frontera. Lo que se hace cuando uno hace una planificación de pastoreo regenerativo es que no queda otra que tomar en cuenta eso como un factor más en la planificación. Entonces, dentro de la planificación se incorpora, en este caso el guanaco, ¿cierto?, como un elemento, como uno de los factores que es importante en la toma de decisiones. Entonces, si el campo en que yo estoy está lleno de guanaco y no tengo cómo deshacerme de él, no tengo otra opción dentro de mi campo que asumir al guanaco, ¿ya? Si tengo la opción de hacer caza, etcétera, con las cuotas de caza, perfecto, lo planifico así también, ¿te fijas? Pero en el fondo es un factor más que el ganadero debe incorporar a su planificación y debe incluir dentro de la planificación. Por lo tanto, al final de cuentas, cuando hace los cálculos de carga animal, cuando define, ¿cierto?, el tamaño de sus rebaños, si no tiene cómo sacar al guanaco, ¿cierto?, o cómo reducir sus números, no queda otra que incorporarlo. Por otro lado, el guanaco también, ¿cierto?, cumple funciones y tampoco, ¿cierto?, es algo que nosotros queramos excluir de por sí. Entonces hay un balance ahí que hay que encontrar y que probablemente va a ser distinto para cada productor en base a los animales de producción y, en este caso, la fauna silvestre, el guanaco, ¿cierto? Cuánto me está demandando el guanaco y cuánto puedo destinar a mis animales. Por lo tanto, en el fondo es un factor extra a incluir en la planificación. Perfecto. Rafael, no sé, Carlos Ovalle indica acá en el chat que quiere hacer un comentario. Carlos, bienvenido. Hola a todos, gracias Marcela. Gracias Rafael también por tu linda presentación introductoria. Bueno, el comentario que quería hacer yo es, bueno, cómo no estar de acuerdo en aquellos principios, ¿no es cierto? Creo que son fundamentales y son inspiradores. El comentario que quiero hacer yo, digamos, es cómo llevamos esto a terreno, a la realidad, en el sentido, digamos, de que tenemos procesos biológicos a nivel del suelo que son de tan larga data, ¿vale? Es decir, secuestrar carbono en el suelo, obviamente, no solamente es incorporar las raíces, ¿no es cierto?, o la biomasa que se produce, sino que ese carbono queda en el suelo secuestrado como carbono estable, ¿vale? Es decir, como humus, ¿no es cierto?, como materiales que... El tema, digamos, es complejo porque depende mucho también del tipo de suelo y depende del potencial productivo de las praderas. El secuestro de carbono está directamente relacionado con la producción de biomasa de una pradera. Y
En zonas, digamos, como Magallanes, obviamente, las producciones son relativamente bajas, en zonas de secano también. Y lo otro importante que hemos visto, digamos, quiero contarles la experiencia, nosotros hicimos un proyecto con la Corfo para realizar proponer, digamos, una NAMA, que son prácticas agrícolamente apropiadas, esto en contexto de cambio climático, ¿no? Y cómo aprovechar el rol de las praderas en secuestrar carbono de tal manera que el agricultor podría tener otro beneficio económico tangible en un plazo más breve a través del CIRSE. Fue el mandante, ¿no es cierto?, de este proyecto fue el SAC, a través del programa de recuperación, y fue también el Ministerio de Medio Ambiente a través del tema de las NAMAs, que son, digamos, estas posibilidades de mitigación de gases de efecto invernadero que tienen los países como el nuestro, digamos, de contribuir a la mitigación. Entonces la idea de las praderas, bueno, es excelente. También hay otras prácticas agronómicas, ¿no es cierto?, como la incorporación de compost, la cerolabranza, en fin, varias otras, pero estamos hablando de praderas. El tema es que en los suelos pobres, vale decir, todo lo que son los suelos graníticos, metamórficos y algunos aluviales de toda la zona de secano mediterráneo, son suelos que tienen contenidos de materia orgánica relativamente bajos, 2%, 3%. Y en esos suelos relativamente fácil capturar carbono, porque son suelos tan pobres, digámoslo de una manera coloquial, tan ávidos de carbono en el suelo, que los aportes, digamos, que uno hace en el largo plazo y en el larguísimo plazo, sobre 10 años, se traducen realmente en capturas de carbono. En suelos trumados, que son la mayor parte, ¿no es cierto?, los suelos de la zona ganadera de Chile, que tienen 18, 16, 14% de materia orgánica, mover ese porcentaje de carbono, ese suelo tiene una resiliencia, digamos, tan fuerte y una saturación de carbono, digamos, que la verdad es que es muy difícil encontrar diferencias en términos de praderas templadas húmedas, digamos, con praderas. Y lo otro que juega muy en contra, digamos, para poder realmente llevarlo a una estrategia práctica, ¿no es cierto?, que los productores pudieran a través del CIRS tener beneficios, digamos, es que el agricultor decide cambiar su pradera porque, en fin, quiero decir lo siguiente, esto es para praderas permanentes, de largo plazo, y para sistemas de rotación de cultivos muy amplias, digamos, porque cualquier trabajo de suelo va a oxidar la poca materia orgánica que hemos logrado captar en los años de fase de praderas de una rotación de cultivos. Entonces, si bien es cierto, existe la cerolabranza y otras prácticas, también lo que nos hemos encontrado, digamos, que el sistema agrícola es tan dinámico que responde al mercado, al precio del trigo, al precio del ganado, etcétera, etcétera, que el agricultor cambia muy rápidamente y todo lo que podemos ir acumulando en términos de carbono por las praderas muchas veces se pierde porque en fin, está esta dinámica que se nos escapa, digamos, a la parte técnica. En resumen, concordar totalmente con los principios a práctica, cómo lo convertimos en una política pública, ¿no es cierto? Que el Estado pueda efectivamente ayudar a los productores a echar el sistema como este. Y creo que para eso yo creo que todavía nos faltan muchos datos duros, efectivamente. ¿Cuánto carbono es posible secuestrar con pastoreo regenerativo en distintas condiciones, ¿no es cierto? Y en fin, y bajo los sistemas de producción muchas veces requieren un poquito en contra a veces del principio, digamos. En particular las praderas mediterráneas, tú sabes que son periodos de producción muy cortos, entonces esos rezagos muy largos el agricultor muchas veces no los puede hacer. En fin, mi interés, digamos, en esto es cómo poder llevarlo a la práctica, quizás por la deformación que tenemos los investigadores en línea, que tenemos que responder, digamos, rápidamente a las necesidades de los productores. Esa es mi reflexión. Gracias. Ya, ahí sí. A ver, los procesos, a ver, primero, sobre la capacidad de captura. No tenemos datos muy precisos, ¿ya? Estos son procesos en que la información, los números están empezando a aparecer o han empezado a aparecer en los últimos 10 años acerca de cuáles son los efectos de este tipo de manejos. Obviamente que hay información de carbono en suelo mucho más antigua, pero no respecto a estos manejos específicamente. En general, así como
bien macro, sin entrar, digamos, en situaciones bien particulares. Los suelos donde se ha hecho agricultura, donde se ha hecho ganadería convencional, suelen bajar, igual como veíamos en esa lámina, suelen bajar más o menos a un contenido de materia orgánica que es cerca de la mitad de su potencial al final de cuentas. ¿Ya? Cuando están en sistemas, tal como dices tú, cuando están en sistemas permanentes. Por lo tanto, en la mayoría de los suelos, no en todos, pero en la mayoría de los suelos, el potencial, uno podría pensar, mira, probablemente si estoy en un sector donde llevamos 100 años haciendo agricultura, o 200 años haciendo agricultura o ganadería, o a lo mejor 400, probablemente mi suelo está más o menos en la mitad de su capacidad. Y eso significa, tal como dices tú, aquí en la zona central, ¿cierto? Los secanos costeros, a lo mejor significa subir de 2 a 4% materia orgánica. Pero en los suelos trumados, novena, décima región, por ejemplo, los ñadis eventualmente, también existe la información de que esos suelos en muchos casos están con, no con 2, pero están con 12, están con 15, y tienen un potencial de 20 o 24. Por lo tanto, en el fondo, la capacidad de captura es inmensa igual, ¿ya? Porque en esta zona, cuando yo subo de 2 a 4, ese 2% extra de materia orgánica, como dices tú, quizás es un poco más fácil de ganar cuando estás muy deteriorado. Pero en un suelo que tiene 12 o que tiene 15, pero cuyo potencial es 18 o es 20, ir de 12 a 14 o de 15 a 16, ¿cierto? También no es tan difícil, ¿ya? El suelo, por las condiciones del material parental, por las condiciones ambientales de humedad, que obviamente son mucho más favorables, por el potencial de crecimiento de esas praderas en esos suelos, la capacidad de captura es mayor. Por lo tanto, los potenciales de llegar o de hacer esa captura de carbono están igual, y de hecho incluso son mayores. En términos, no en términos porcentuales del stock que existe, pero en términos de toneladas de carbono que puedes meter por unidad de superficie. Lo otro es que la mayoría de la información que tenemos hasta ahora de captura de carbono en suelo suele estar enfocada en los primeros 15, 20, con suerte 30 centímetros. Cuando empezamos a ver, a medir a 50 o incluso en suelos ya bien profundos, incluso empezamos a medir a mayor profundidad, cuando tenemos estos sistemas perennes que tenemos desarrollos radiculares mucho más extensos, entonces podemos empezar a meter carbono a una profundidad que antes simplemente ni siquiera la mirábamos. Y eso también nos da, ¿cierto?, un potencial más alto. Se me va, ¿qué otra cosa incluiste en tu pregunta? Hablé un poco de los potenciales, hablé un poco de las distintas condiciones climáticas. Una política y el tema de largo plazo. Hoy día sabemos que muchos de estos procesos son más rápidos de lo que pensábamos antes. ¿Ya? Hay varias publicaciones que muestran que en suelos más similares a los de esta zona, perdón, de la zona central, suelos de 2%, nosotros podemos llegar a 4%, podemos más o menos duplicar en periodos bastante más cortos de lo que esperábamos, de lo que sabíamos antes. Podemos duplicar, hay un par de trabajos por lo menos que duplican contenidos de materia orgánica en periodos de 5 o 6 años. Obviamente que ese aumento no es proyectable, digamos, a eterno, no vamos a seguir ganando carbono a esa misma tasa. Pero hoy día, en el fondo, tenemos datos y tenemos información de capturas mucho más rápidas de las que estaban antes.
ese carbono, como decías tú, no es el carbono más refractario, es vuelve a invertir el suelo, lo vuelves a labrar, rápidamente lo empiezas, ¿cierto? Pero en la medida que tú mantienes esos suelos en paz, entonces las políticas públicas debieran ser las responsables de sí, o de premiar, o de, en el otro extremo, prohibir eventualmente los cambios de uso, o dar los incentivos adecuados para que no ocurran esos cambios de uso. Y ahí es donde yo creo que el mercado de los bonos de carbono es un potencial gigantesco donde las políticas públicas tienen que meterse. En Australia ya montaron el sistema de certificación de captura de bonos de carbono a una escala que un agricultor mediano puede trabajar. Los sistemas que están en la mayor parte del mundo son sistemas que grandes empresas forestales son capaces de cubrir los costos necesarios para poder demostrar esas capturas, y eso ha hecho que en la práctica para la agricultura la captura de carbono básicamente no existe. Pero en la medida en que nosotros desarrollemos, y aquí viene un poco el tema de política pública, en la medida que nosotros desarrollemos los sistemas capaces de evaluar y garantizar la permanencia en el tiempo de este carbono que hemos capturado, y le demos los incentivos a los agricultores para hacerlo, entonces ese carbono va a seguir estando ahí por un tiempo, digamos, prolongado. Probablemente necesitamos 20 o 30 años, que es lo más urgente. Se supone, hay varias proyecciones que dicen que en 30 años más la matriz energética va a haber cambiado de tal forma en que los niveles de emisiones, digamos, ya no van a ser los que han generado la acumulación. Entonces, en la urgencia de reducir el nivel de nitrógeno, de carbono atmosférico, lo que necesitamos más urgente son 20 o 30 años. Y eso eventualmente es abordable mediante políticas públicas que incentiven los sistemas de captura y mediante sistemas, ¿cierto?, de reconocimiento y certificación de bonos, pero que sean aplicables a escala de agricultores y no a escala de grandes empresas. No sé si con eso creo que cubrí más o menos la mayor parte de las cosas que mencionaste. Sí, Rafael, Ok. muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos. Alberto Niño de Cepeda, hola, bienvenido. ¿Quieres hacer un comentario? Hola, ¿cómo están? Hola, Rafael. Qué gusto Hola, de ver Alberto. tanto tiempo. Gracias, Marcela, y gracias, Rafael, por la oportunidad del tema, creo yo. Y qué bueno que hayan muchas personas, porque creo que es un gran tema. Yo tengo un comentario, más bien que voy a volver atrás un poco a la cosa conceptual, me disculpan un poco, pero a mí me parece que este tema nos lleva o nos muestra un gran déficit conceptual. Es decir, lo que pone en evidencia lo que se está hablando es que no entendimos bien cómo se hace ganadería o cómo se hace agricultura, en definitiva. Y algo durante todos estos años estamos haciéndolo mal. Es decir, yo en la escuela, yo soy médico veterinario, ¿no es cierto? En la escuela, yo con suerte tuve un curso corto de praderas. Es decir, mucho menos suelos. ¿No? Por lo tanto, los veterinarios de mi generación y probablemente en torno a mi generación, nunca supieron lo que era el suelo y su relación tan directa con la ganadería. Por lo tanto, teníamos un déficit, cojeábamos, y yo me imagino que todos cogieron, porque no puede ser que hoy día nos estemos descubriendo cosas que han estado siempre ahí. Esta cosa que el suelo es vivo y que no es sustrato, ¿no es cierto? Y que no solamente son las raíces,
son los microorganismos que hay en el suelo, los hongos que hay en el suelo, que son parte del sistema productivo de bovinos. Es decir, para los que no son veterinarios, para los veterinarios saben muy bien, los rumiantes no son capaces de digerir la celulosa. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Los rumiantes no son capaces de digerir la celulosa. No, lo que ayuda a digerir la celulosa son los microorganismos, que son otros organismos, otros seres vivos, que viven al interior de los rumiantes. Y lo mismo pasa con el suelo. Es decir, la pega no la hace el suelo, no la hace la vaca, la hacen los microorganismos que están también. Entonces, no es solamente un sustrato vivo, sino que hay varios estratos. Está el estrato microbial, el estrato de los hongos, el estrato nutricional, la pradera, el estrato vegetal, los insectos. Es decir, conceptualmente, la agricultura, o en este caso la ganadería, es mucho más compleja de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso es lo que aparece hoy día en la discusión, que es mucho más potente. No es una tendencia, no es la agricultura orgánica, no es una certificación de una agricultura especial, es toda la agricultura. Toda la agricultura funciona así. La que no funciona así, mal funciona. Ergo tengo un problema no particular de la agricultura regenerativa, no de un grupo de productores que está preocupado de ciertas cosas. Tengo un problema conceptual mucho mayor. Y aquí me paso a las políticas. Y por lo tanto, solamente esto va a cambiar sustantivamente, primero con dos condiciones. Uno, que cambian todos. Que no sean 3 agricultores en una región, que sean todos los agricultores que cambien el sistema. Todos los agricultores que se preocupen de los microbios que están en el suelo porque son parte de su sistema. ¿No es cierto? Y que nos demos cuenta que tenemos un déficit conceptual. Y ese déficit conceptual se traduce también en la política pública. ¿No es cierto? Y en la política privada. Pues aquí no necesariamente se necesitan incentivos. Hay que darse cuenta cuánto desinvierte, económicamente hablando, cuánto desinvierte un agricultor que pierde la capacidad de su suelo de producir. Si uno hace un balance económico, estoy seguro que a lo largo de los años él ha perdido capacidad de productor, porque claro, porque el sistema es mucho más artificial, ¿no es cierto? Y eso cuesta. Los sistemas artificiales cuestan plata. ¿Uno puede producir tomate en el desierto de Atacama? Mi respuesta es sí. Yo soy capaz de producir tomate en el desierto de Atacama. Sí, porque voy a tener que construir un invernadero, manejar la temperatura, me va a salir caro. ¿No es cierto? Y por lo tanto el sistema de poner más artificial los sistemas los encarece. Entonces, mi comentario, con esto me quedo, perdón volver atrás en la cosa conceptual, está en eso, en darnos cuenta que no es un problema de una agricultura especial, es el déficit conceptual de entender la agricultura o la ganadería como se debe entender. Eso es mi comentario. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy agrónomo y yo como que me he tenido que reconvertir y cambiar mi forma de ver las cosas de la educación que yo recibí. Y hoy día, ¿cierto? Yo estoy en una universidad y justamente estoy tratando un poco de mostrar estos conceptos que son distintos a lo que normalmente enseñamos. Da lo mismo cuál es el origen, pero al final de cuentas nosotros en la mayoría de las universidades estamos enseñando la agricultura de la Revolución Verde y hoy día yo estoy convencido de que esa agricultura no tiene futuro, entonces tenemos que hacer los cambios. Cuando hace 30 o 40 años, ¿cierto? Un agricultor pensaba en cultivo, pensaba en rotaciones, la ganadería estaba siempre incluida en sus rotaciones. Hoy en día los monocultivos en forma permanente son algo que la mayoría de los agricultores o de los estudiantes de agronomía no cuestionan. Piensan en rotaciones dentro de cultivos, pero 3, 4 años de pradera entre medio de un año de cultivos, hoy en día eso no existe como dentro del inconsciente colectivo del agricultor. Y eso se originaba justamente
en que esos 3 o 4 años de praderas permanentes, de un sistema estable, en que el suelo no se invertía, no se rompía, permitía generar justamente que el ecosistema del suelo se recuperara, y con eso se nutría al cultivo que venía 4 años después. Entonces, es volver a mirar las cosas de una forma que efectivamente es más compleja, porque ahora no solo tenemos que pensar en la urea y en el superfosfato triple, ahora tenemos que pensar en cómo favorezco las micorrizas, cómo evito que cuando aplico este producto se me mueran todos los insectos que están en mi pradera. ¿Qué pasa cuando estoy aplicando ivermectina con los insectos que están reciclando esa bosta y que están permitiendo que esa bosta se incorpore al suelo y nutra al pasto? Entonces, es un cambio conceptual, es una forma más compleja de ver las cosas, y que me deja fuera las recetas de 5 minutos. Ya no puedo ir a donde el vendedor de la cooperativa agrícola y decirle, oiga, mis plantas tienen tal cosa, métale 5 litros de esto. Eso ya no existe. Un agricultor orgánico gringo, un ganadero gringo orgánico que conocí yo una vez, me dijo, en el fondo esto es cambiar insumos económicos, es cambiar insumos monetarios por insumos intelectuales, porque efectivamente requieren procesos de entender el ecosistema, entender todos los servicios que la naturaleza nos está dando y que antes ni siquiera los mirábamos, ni siquiera pensábamos en cuáles eran los beneficios que estábamos obteniendo del suelo, del bosque que teníamos al lado, de la pradera natural versus la pradera monofítica, etc. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es necesario cambiar la forma de ver. Y ahí hago un vínculo con un comentario que le escuché a Pablo Borrelli, que es un argentino. Yo creo que estos tiempos de crisis que en este minuto tienen que ver con el COVID, puede que nos estén dando una lección importante. Hace un año atrás, ¿quién de ustedes, si le hubieran preguntado de que el gobierno iba a cerrar las fronteras del país o de que muchos países iban a cerrar sus fronteras, quién de ustedes hubiera dicho que el gobierno podía decretar que los aviones se quedaban en el suelo? ¿Quién de ustedes hubiera dicho que el gobierno iba a decir la provincia de Santiago nadie puede salir de sus casas a menos que sea para estas cosas particulares? Para la mayoría de nosotros hubieran sido cosas que no tenían mucho sentido. Entonces yo creo que hoy día con el COVID estamos aprendiendo que cuando vemos la urgencia, como sociedad somos capaces de actuar, y como sociedad somos capaces de transferirle a la autoridad la capacidad de hacer cosas que antes pensábamos que eran imposibles. Entonces, en 10 años más, en 15 años más, cuando el CO2 en la atmósfera esté arriba de 450, cuando hayamos superado los 2 grados respecto a la referencia del año 90, y tengamos desplazados en el mundo, tengamos problemas de abastecimiento de alimentos, tengamos gente desplazada de las zonas costeras. Entonces ahí quizás vamos a decir, oye, ¿se acuerdan que cuando en el COVID dejamos los aviones estacionados, dejamos a la gente en las casas? Bueno, ahí a lo mejor va a pasar lo que dices tú, de que todos de una sola vez vamos a tener que hacer el cambio. Ojalá no tengamos que llegar a eso y podamos hacerlo gradualmente y vayamos creciendo de a poco. Pero eventualmente las lecciones de lo que está pasando ahora nos pueden servir para saber lo que va a pasar después más adelante, o cómo eventualmente vamos a tener que implementar esto al final todos de una sola vez. Perdón, Marcela, solamente una cosa a agregar y no hablo más. El tema, de aquí una pregunta para Rafael, un comentario. El tema de los bonos de carbono, que suenan muy bonitos. A mí me pagan por capturar carbono. Pero el principio del bono de carbono es una compensación. Es una compensación. Usted contamine y compense su contaminación.
¿no es cierto? Usted haga lo que quiera en el suelo y ponga un bosquete donde va a capturar carbono. Es decir, no, de nuevo, es decir, puede ser, no digo que no, algo favorece, pero esa lógica compensatoria de permitirnos hacer cosas malas, compensando con la ida de la iglesia y darnos dos golpes en el pecho y con eso perdonamos los pecados. ¿Ah? Entonces, me parece que para mí el tema de los bonos de carbono es un poco eso, el golpearse en el pecho, yo te pago porque tengo plata y sigo contaminando, y sigo pecando. El domingo pedí Estoy de perdón, acuerdo, el lunes vuelvo a pecar. estoy de acuerdo Perdón. contigo, pero a medias. ¿En qué sentido? El enfoque de los bonos de carbono hasta ahora ha sido ese. Yo, en el fondo, compenso mi aumento en producción invirtiendo en un bosque o plantando un bosque en otra parte. Yo compenso que voy a emitir tanto más haciendo una captura en otro lugar. Pero yo veo que para el futuro eso va a cambiar. Y es cosa de ver, por ejemplo, hace no muchos meses, cuando la COP era el tema central, Chile prometió ser carbono neutral, si recuerdo bien, al 2050. Y hay muchas instituciones privadas, muchas de ellas, que están prometiendo carbono neutralidad. Entonces, viene ahora, creo yo, o sea, bueno, no soy el único, pero creo yo que viene ahora un mercado de bonos de carbono que no tiene que ver con lo extra que yo voy a emitir y cómo compense ese extra, sino que viene, creo yo, y ahí es donde yo veo el potencial gigantesco, viene, creo yo, un mercado en el que las empresas van a decir, yo quiero ser carbono neutral. Yo hoy día emito esto y es legal y a lo mejor éticamente está dentro de rangos razonables, pero yo quiero ir más allá y yo quiero ir a ser carbono neutral y Chile va a ir a ser carbono neutral. Bueno, ¿cómo va a ir Chile a ser carbono neutral? Con la captura en el área forestal no es suficiente. Con disminuciones en las emisiones del transporte y el consumo de combustibles fósiles no va a ser suficiente. Si nosotros queremos llegar a ser carbono neutral, no nos va a quedar otra que empezar a considerar capturas de carbono en el suelo. Y por lo tanto, si Chile como país se comprometió a ser carbono neutral y quiere demostrar esa carbono neutralidad, no le va a quedar otra que buscar grandes superficies, por ejemplo, las superficies agrícolas, donde puede hacer capturas que en toneladas son relativamente pequeñas, pero en superficies inmensas suman una gran cantidad de carbono capturado. Y por lo tanto yo veo que el mercado de los bonos de carbono va para allá, y por eso tengo muchas esperanzas en que eso se desarrolle, porque para un ganadero eso podría significar, yo con los animales pago mis costos, y si no gano plata con mis animales no me importa, porque tengo además una entrada por bonos de carbono. Entonces, yo espero y creo que va para allá. Las empresas B, este sistema, ¿cierto?, de empresas social y ambientalmente conscientes, al menos en Argentina, por ejemplo, ellos se comprometieron también a ir a carbono neutralidad, creo que al 2030. Entonces ellos están buscando hoy día sistemas de bonos de carbono privados, ni siquiera que pasen por la COP21 ni por los métodos, digamos, en que los estados están involucrados, sino que sistemas que puedan ser entre privados, transacciones entre privados, y que les permita a ellos llegar a esos objetivos de carbono neutralidad. Entonces yo creo y espero, además, que el mercado de los bonos de carbono evolucione a sistemas que sean aplicables a escala agrícola y a esta demanda que creo que va a surgir en base a las propuestas y las necesidades de carbono neutralidad de países y también de instituciones privadas. Muchas gracias. Gracias, Rafael. ¿Algún otro comentario? Estaba leyendo acá algunos comentarios con respecto a un poco el tema económico de estos sistemas. Yo creo que
básicamente una de las cosas que a mí particularmente me ha marcado mucho es este concepto de que el suelo está vivo. Yo creo que en la medida que a todos entendimos que el suelo está vivo, lo empezamos como a entender como algo que hay que cuidar, que hay que proteger, y que es lo que en definitiva sustenta, ¿no es cierto?, estos sistemas productivos ganaderos que queremos llevar a cabo. Entonces, efectivamente por aquí hay comentarios de cómo convencemos a los agricultores de esto, básicamente porque por aquí hay un comentario que dice que hay más mano de obra involucrada, que efectivamente todo pasa por la parte económica. La pregunta, al final el comentario tiene que ver con eso, o sea, cómo, si no cambiamos nuestra mentalidad, nosotros como profesionales, cómo deberíamos nosotros enfocarlo justamente para, disculpen que me está llegando un retorno acá y me enredé. Disculpen. El comentario tiene que ver con eso, cómo nosotros como profesionales, que somos los que tenemos que primero tener la posibilidad de entenderlo para poder transmitir el mensaje, si nosotros no lo entendemos, si nosotros no cambiamos nuestra visión, si nosotros no generamos la competencia para poder trabajar esto con los agricultores, no lo vamos a lograr. Por lo tanto, yo siento que esta reunión tiene que ver con eso, o sea, este interés que hay aquí justamente porque nosotros tenemos que ser los que primero nos convenzamos de esto para poder justamente luego empezar a replicarlo, a trabajar con los agricultores y a cambiar esta mirada de hacer agricultura, que yo creo que es muy distinta, pero que realmente es lo que nos va a llevar a cambiar, digamos, realmente a que el carbono quede donde tiene que estar, ¿no es cierto? Y que podamos tener una ganadería, una agricultura que se mantenga en el tiempo. Sí, mira, la mayor dificultad es interna. No hay grandes limitaciones económicas, no se requieren grandes inversiones. Uno normalmente, la mayoría de las veces, puede e incluso debe empezar de a poco, porque tú decías el suelo está vivo. No necesariamente, a esta altura muchas veces el suelo está muerto, debiera estar vivo, pero Claro. está muerto. Y por lo tanto, en muchos casos es necesario hacer un proceso de transición que no puede ser repentino. La mejor analogía, ¿cierto?, es que si yo tengo una persona en el hospital con suero, no puedo tomar la decisión, a partir de mañana le doy comida. ¿Ya? Eso es un poco lo que puede ocurrir con un sistema que está muy deteriorado. Yo no puedo simplemente decidir, listo, no le doy más fertilizante, no le doy más urea, y de aquí en adelante, ¿cierto?, dejo que ande solo. No, porque tenemos que generar las condiciones para que sea capaz de andar solo. Y muchas veces las condiciones en los campos no permiten nutrir a las praderas bien y por lo tanto podamos obtener una producción apropiada. Suelo muerto, no tengo el ecosistema andando, es imposible que cuando lo el mismo crecimiento que tengo con un sistema. Y por lo tanto, la mayoría de las veces es necesario hacer un proceso gradual en el que yo empiezo a disminuir para que toda esta biología se desarrolle, funcione, ¿cierto?, y se diversifique y tenga la diversidad de los microorganismos que me permitan adecuada sin esos insumos. Esto económico, la mayoría de las veces, como te digo, no se requieren grandes inversiones, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces, en caso de ganadería, gradualmente, pero el resultado, ¿cierto?, es que tú puedes tener una carga mayor a la que tenías antes porque estás manejando mejor
los animales, estás permitiendo, ¿cierto?, que la pradera alcance su potencial, estás permitiendo que acceda a un suelo más profundo con mayor capacidad de retención de agua, etc. Por lo tanto, la gran limitante es la formación, entender los procesos, capacitarse en los procesos y empezar, en muchos casos, a hacer estas transiciones y a enriquecer biológicamente los campos y ir cambiando los manejos que permitan ir haciendo ese enriquecimiento. Ujú. Perfecto. Marcela, ¿puedo? Sí, Víctor, ponte micrófono, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Rafael, por la presentación. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Hoy día hay muchas iniciativas que se habla precisamente de producir esta carbono neutralidad y específicamente producir carne carbono neutral, ¿sí? Y en ese sentido, más que nada, se ha utilizado el esquema de compensar con algunos bosques, y sobre todo en bosques nativos o algunas otras experiencias de ese tipo. La pregunta está en que una pradera sería capaz de absorber las emisiones que el propio ganado estaría emitiendo, o eso significaría que la carga que nosotros debíamos utilizar en esa pradera debiera ser muy pequeña para que pudiera realmente ajustar en la ecuación de emisión y de absorción, ¿no es cierto?, del carbono. Esa es mi pregunta. Se puede. Va a depender, por supuesto, de qué condición estés iniciando. Si tú tienes, como conversaba Carlos al principio, si tú tienes un suelo en que tu contenido de materia orgánica está muy cerca del contenido máximo por el tipo de suelo, por el clima, por el ambiente, entonces tu capacidad de captura es relativamente pequeña y podría ser que no pudieras compensar o capturar en el suelo lo que los animales están emitiendo. Como en la mayoría de los suelos hemos perdido una cantidad muy importante de materia orgánica, entonces en muchos casos, y yo te diría quizás en la mayoría de los casos, no tengo las cifras, no te puedo dar un mapa de Chile diciendo aquí puede ocurrir y aquí no, pero yo te diría que un poco pensando en la historia de la ganadería y de la agricultura, en la mayoría de los casos ese potencial está, es posible hacerlo. No hay que olvidarse algo que es muy importante, que es que el sesgo hacia los bosques está dado en parte importante porque las metodologías de estimación de captura de carbono en los suelos de los bosques están bien desarrolladas y son digamos, conocidas y aceptadas hace muchos años. Las metodologías de estimación de captura en los suelos no están estandarizadas tan bien como en el caso de los bosques, desde el punto de vista de que los modelos para estimar esas capturas no están aceptados por el IPCC principalmente. El IPCC, que es el panel intergubernamental que hace, digamos, los cálculos o que determina cómo se calculan las emisiones y capturas, para los suelos que están en agricultura y que están en ganadería, asume que están en carbono neutralidad, que no están ni capturando ni perdiendo. Asume cuando hay cambio de uso de suelo, ahí reconoce o capturas o emisiones, pero en suelos que no cambian de uso agrícola o ganadero, asume que están en equilibrio, y eso no necesariamente es así. Pero como el IPCC lo reconoce así, entonces lo que ha ocurrido es que toda la gente ha dicho, bueno, ¿dónde podemos capturar? Ah, se puede capturar en los suelos de bosque. Por supuesto que los bosques tienen una capacidad de captura muy alta, por superficie probablemente mayor que una pradera, o sea, no probablemente, mayor. Pero lo otro que sabemos hoy día es que, por ejemplo, en los sistemas silvopastorales, la capacidad de captura es incluso mejor que en los bosques. Por lo tanto, el potencial está. Es posible capturar en una pradera lo mismo que tú emites, y los
los ejemplos que tenemos y las mediciones, algunas mediciones que hay, ¿cierto?, con eso, muestran que justamente el camino no es por medio de reducir la carga, sino que el camino es a través de un manejo de pastoreo apropiado que maximice la capacidad de captura de carbono del suelo. Gracias, Rafael. Carlos Ovalles me pide una intervención. Carlos. Bien breve, Marcela. Bueno, tú nos incitaste, digamos, a pensar en el futuro, ¿no es cierto?, en tu última intervención, cómo podemos como profesionales, en fin, como científicos, como pasar a una etapa distinta y para poder cambiar este switch. Bueno, yo tengo un poquito de experiencia en eso porque yo me he pegado varios cabezazos contra la muralla, en particular con el tema del carbono en el suelo. El tema de hacer captura a través de las praderas y a través de la agricultura requería que el Ministerio de Agricultura, vale decir, el Ministro de Agricultura, firmara ante el Ministerio de Medio Ambiente y ante el IPCC para poder inscribir esta NAMA, ¿no es cierto?, para poder ofrecer la posibilidad en el extranjero de que los suelos chilenos en pradera pudieran capturar carbono, poderlos postular, digamos, a algunos interesados en hacer esta captura. Bueno, eso costó como 3 años para que el ministro firmara, porque no está en la política, bueno, no estaba en ese año en la política, no se podía hablar de mitigación, porque Chile tenía que hablar de adaptación, porque la mitigación era, nosotros obviamente tenemos un porcentaje muy bajo, ¿no es cierto?, de las emisiones mundiales, por lo tanto nuestra prioridad no es mitigar, sino que es adaptarnos. Pero a tal punto las cosas son difíciles, te fijas, para la COP25 íbamos a sacar una publicación, no se podía sacar porque la política de Chile no iba por ese lado. O sea, hay todo un problema político detrás, donde nosotros tenemos que convencer primero a los que están dirigiendo la agricultura, vale decir, aquí hay un problema y que va desde la formación que tenemos, te fijas, mucho de la gente que nos dirige hoy día no piensa en los principios que Rafael acaba de exponer esta tarde. Entonces es un problema complejo. Tenemos un programa de recuperación de suelos degradados que lo que menos hace en muchas de las prácticas agronómicas que incentiva es recuperar los suelos. Vale decir, Terrible, va para el otro lado. Estamos gastando millones de dólares, nosotros en la NAMA lo calculamos, con Germán Ruiz me acuerdo, eran 50 o 100 millones de dólares en superfosfato triple, de suelos que ya en el sur de Chile los tenemos saturados de fósforo, pero obviamente los agricultores siguen, ¿no es cierto?, porque bueno, es un costo altísimo, digamos. Estamos aplicando, bonificando aplicaciones de nitrógeno en maíz para los maiceros de la zona central. No sé si todavía se sigue haciendo, pero eso hace 3 años que yo estuve en ese tema. Entonces, y el secuestro de carbono no está por ninguna parte, te fijas, no hay, necesitamos reformular la política de recuperación de suelos degradados en este país y orientarla hacia las prácticas sustentables, y no tanto con el concepto que existe ahora, que es, y que fue en el pasado, ¿no es cierto?, poder compensar a los agricultores por la pérdida de la entrada del país en Mercosur y digamos, la dificultad de competir con los grandes monstruos de Argentina, en carne, en leche, en cereales, etc. Entonces, los principios que guían la política agrícola no son de sustentabilidad, los principios que guían la política son de cómo el país, cómo defendemos los agricultores para que no quiebren en el fondo, porque si no los tuviéramos protegidos. Entonces estamos lejos, estamos súper lejos, ¿te fijas? Y ha sido difícil, lo que terminó este proyecto, se hicieron seminarios, se hicieron publicaciones y todo. Y bueno, hasta el día de hoy no hay nada que permita decir. Y lo último que quiero decir, ya que hay una audiencia, digamos, que con el oído más abierto a estos temas, nosotros acabamos de sacar una publicación sobre el tema de secuestro de carbono en las prácticas agrícolas del CIRS. Así que si hay interesados, yo se los puedo enviar a todos, digamos, porque es un elemento, son datos chilenos, digamos, de lo que tenemos para distintos tipos de praderas, en distintos tipos de suelo. Eso es todo, Marcela. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos. Carlos, no, ese fue Carlos, y completamente de acuerdo contigo, Carlos. Hay en el fondo, lo que conversábamos antes a raíz de los comentarios de Alberto, no está en la forma de pensar de la agricultura del país, y tenemos que hacer cambiar esa forma de pensar la agricultura. Exactamente. Marcela.
Sí, ¿hay tiempo todavía? ¿Me Estás en escuchan? silencio, Marcela. ¿Aló? No te escuchamos, Rafael, ¿me Marcela. escuchas? Estás en silencio. Silencio todavía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Jorge, nosotros te escuchamos, yo te escucho, pero a Marcela no. Marcela está con el micrófono apagado, pero a ti, Jorge, te escuchamos. Aquí yo estoy, ya. Jorge, dale. Ahí sí. Me corto yo. Rafael, bueno, un gusto en escucharte y, bueno, y a todas las personas que han participado. Mi pregunta es bien puntual y dice un poco en relación con lo que recién se estaba conversando respecto a los programas SIRS de recuperación de suelo. ¿Qué alternativas de fertilización podremos encontrar si queremos pensar en el suelo, digamos, ¿ya? Porque básicamente los programas de recuperación de suelo se basan en fertilización fosfatada, boriato de potasio. Sin embargo, si pensamos en establecer alguna pradera anual o incluso una pradera permanente, ¿qué alternativas de fertilización de productos es posible encontrar o qué experiencia hay al respecto, digamos, ¿ya? De tal manera de no agregar fertilizantes artificiales que van a no contribuir, digamos, a la actividad biológica del suelo. ¿Qué puedes comentar respecto de eso, Rafael? Me gustaría más bien tirarle la pelota a Carlos, pero, pero básicamente lo que yo estaría pensando, ¿cierto? Son favorecer los guanos y productos orgánicos, no en el sentido orgánicos del sello orgánico, sino que productos que aporten sobre todo materia orgánica al suelo. Los guanos en general son tremendamente valiosos porque no solo están entregando nutrientes, sino que también entregan materia orgánica que mejora la capacidad de retención, mejora la aireación, mejora la actividad biológica del suelo. Además, sobre todo lo que se usa en Chile, que son guanos de aves, ¿cierto? Son bien ricos en minerales. eh, por lo tanto, yo partiría pensando en eso. Me acuerdo hace poco una productora que tú, Jorge, conoces, ¿cierto? Ahí en la zona, le salía más barata comprar urea a través del CIRS que comprar guano. Entonces, claro, ella no tenía mucha otra opción que fertilizar con urea. Eso, desde un punto de vista de recuperación de suelo, es un sinsentido monstruoso. No sé, Carlos, si tú ahí puedes agregar algo más, pero para mí, desde el punto de vista como de fertilización, entrega de fertilizante al suelo, son los guanos. Sí, sí. Tenemos, digamos, hay experiencias tanto en Hidalgo, en la zona de secano, ¿no? Tanto en Hidalgo como en Cauquenes de la aplicación de guano, y yo concuerdo totalmente con la respuesta que ha dado Rafael, y no voy a agregar mucho más, digamos, respecto de eso, digamos, incluso con un efecto residual bastante bueno. O sea, nosotros vamos aplicando guano una vez al año y podemos al tercer año o al cuarto año quizás repetir, y las recomendaciones son de alrededor de 4 toneladas y hemos tenido respuestas muy, muy, muy interesantes. Ahora, hay otra herramienta a la cual quisiera referirme y que la utilizamos poco también, son las leguminosas. Claramente los suelos degradados responden, o sea, la leguminosa es una planta que tiene la habilidad de colonizar, especialmente suelos degradados, suelos pobres, por algo la encontramos siempre a lo largo de los bordes de los caminos, ¿no es cierto? Y la capacidad de fijación de nitrógeno que tienen las leguminosas nos permite rehabilitar la fertilidad de los suelos. Es la única forma económica que tenemos de aplicar nitrógeno a sistemas ganaderos, ¿no? En la carne hoy día, el precio del cordero, el precio no permite, digamos, que nosotros estemos haciendo fertilizaciones de praderas naturales o praderas sembradas en base a nitrógeno. Una pradera de leguminosas, de mezclas de leguminosas mediterráneas, choles subterráneos, medicagos, etc., es capaz de fijar alrededor de 20 kilos de nitrógeno por cada tonelada de materia seca que produce. Vale decir, si estamos produciendo, no sé, 6 toneladas, estamos incorporando al suelo 120 kilos de nitrógeno que son absolutamente dados por la naturaleza.
Entonces, yo creo que los guanos, fundamentalmente, ¿no es cierto?, donde hay disponibilidad, que está muy centrado en la zona metropolitana, O'Higgins, digamos eso, ya llegar a Maule y Biobío con Ñuble, Biobío con guano es más caro, digamos. Y ahí, digamos, yo creo que fundamentalmente es leguminosa. Si queremos restaurar, rehabilitar suelos degradados, tiene que ser con herramientas de leguminosa. Para eso necesitamos una base de fósforo, probablemente, y además responde muy bien al guano. La posibilidad de incorporar guano, digamos, es fundamental. Así que ese sería mi aporte, leguminosa. Sí, y ahí quizás más que fertilización, o además de fertilización, yo creo que debieran haber incentivos a las siembras directas, que es una tecnología que en Chile tiene poco uso, y que desde un punto de vista de la conservación de suelo funciona muy bien. Entonces, también creo que debiera haber un incentivo a los sistemas de siembra directa en vez de los sistemas convencionales con inversión de suelo. ¿Con eso te refieres a lo que es cero labranza? Disculpa, yo soy veterinaria, entonces eso es lo que Sí, estamos... cero labranza, exactamente. Cero labranza, siembra directa, en el fondo es cuando tú solamente intervienes un surco muy pequeñito y pones la semilla ahí sin alterar el entresurco. Claro, claro. Aquí en O'Higgins hay un proyecto grande de cambio climático y que está llevando el gobierno regional con INEA, y claro, nosotros ahí no, una de las cosas que más nos hubiera gustado justamente que hubiera llegado mucha maquinaria justamente para hacer cero labranza, porque hubiera sido, que es una de las cosas que yo recuerdo muchos años atrás, que fuimos a ver lo que tenía don Carlos Crobeto al sur, que quedamos muy impresionados como él había hecho suelo en el fondo, ¿no es cierto? Que realmente fue una cosa muy interesante, ha sido su trabajo. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario o pregunta? Lo que pasa es que de repente me escriben cosas bien largas acá en el chat, y entonces es como difícil leer como tanto, ¿no es cierto? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Se puede? Juan Cristóbal. Sí, yo quería un poco apoyar lo que estábamos conversando ahora recientemente también. Yo creo que las políticas del Estado siempre han estado miradas a lo tradicional, a lo convencional, a lo empresarial. Aquí en el secano interior del Maule se hace trabajos de recuperación de suelo erosionado, y también se le da un uso que también no lo hemos mencionado, en la apicultura, ¿ya? Cuando trabajamos en las praderas naturales y las fortalecemos, nosotros a través de la apicultura hemos hecho algunos análisis de los propóleos que hemos encontrado en esa principal de esas principales materias primas que son de uso apícola acá en el secano, y hemos encontrado componentes que son únicos para principalmente de uso medicinal, en la nutrición y en la salud humana. Y nosotros como Profesor Curepto participamos fuimos invitados en Argentina por la Feria de la Valle en Mendoza, donde ellos se interesaban mucho en este tema del uso de los propóleos para salud humana, ¿ya? Y ellos además contaban que podríamos haber hecho un proyecto Fontagro, que era un proyecto entre dos países hermanos, sobre este tema, el trabajo de las praderas naturales en los cerros, ¿ya? Porque se supone que no hay fuentes contaminantes, hay bosque nativo, la apicultura se desarrolla muy bien ahí y logra esa pureza con un circuito de cera cerrado de la cera en el tema de las colmenas, lograr esa pureza que a nosotros nos daría el valor agregado para trabajar ya las materias primas apícolas. Por lo tanto, yo creo que en el tema de pradera y ovino, también no podemos dejar el tema apícola aparte, y sobre todo si es que tenemos el potencial para poder llegar a uso medicinal en estos tiempos que estamos ahora en
en pandemia. Eso, Súper bien. no sé si se entendió. Sí, se entiende. Yo creo que, Rafa, hay un concepto que me gustaría que como que aunáramos, porque cuando empezamos a hablar de todo el tema regenerativo, se empezó a acuñar el tema holístico, ¿no? Entonces toda la gente preguntaba, bueno, pero ¿qué es esto de holístico? Me gustaría que tú nos dijeras en este concepto regenerativo, ¿cómo va lo holístico aquí? ¿Qué es lo holístico? Ya, hay que distinguir dos cosas. Uno es la palabra holismo o la palabra holístico. El holismo, holístico es una palabra que implica en el fondo ver las cosas en la integridad, en todas sus partes, y prestar atención a las relaciones entre las partes. En el fondo es el opuesto. Perdón. Ya, ahora sí. Es el opuesto, el holismo es el opuesto al cartesianismo. Ya, el cartesianismo en el fondo es dividir en las partes para poder entender los sistemas. En el holismo queremos ver todas las cosas juntas y ver las relaciones. Rafael está arreglando porque se le acopló porque se tuvo que conectar al teléfono porque le está fallando la conexión a internet. Ahí sí, ahora estoy. Eso, ya. Entonces, el holismo busca ver las relaciones entre las partes. Entonces, cuando hablamos de holismo en agricultura, estamos viendo justamente no ver el animal y ver la pradera como el alimento que come el animal, sino que estamos viendo, bueno, qué es lo que está pasando en el suelo, cómo lo que yo hago con el animal afecta al suelo, cómo afectan los microorganismos, las micorrizas, cómo esas micorrizas afectan la nutrición de la planta, su crecimiento, eso el animal, la parte económica, la relación con los vecinos, la relación con la sociedad en general. Entonces, es mirarlo de una perspectiva mucho más amplia. Eso es holismo como concepto, como palabra. Lo otro es lo que se conoce como manejo holístico. El manejo holístico es un sistema de toma de decisiones que desarrolló una persona que se llama Alan Savory, que lo desarrolló trabajando inicialmente en África, hoy día él está en Estados Unidos. Y el manejo holístico, que se presta un poco a confusión porque en el fondo usa la palabra holismo, que es una palabra de diccionario, en el fondo lo usa como nombre, ¿cierto? Pero el manejo holístico es un paquete que desarrolló Alan Savory que incluye, y ahí me junto, ¿cierto?, con el tema regenerativo, que incluye de varios aspectos que considera, incluye manejo de pastoreo regenerativo. Dentro de lo que hay manejo holístico, el pastoreo regenerativo es una de las piezas clave. Además de la parte de pastoreo regenerativo, el manejo holístico considera en el fondo toda la gestión del campo desde un punto de vista financiero, considera también como la planificación estratégica del campo en el sentido de que cada campo defina qué es lo que quiere, hacia dónde quiere ir, qué formas de llegar a esas metas son adecuadas. Es como una planificación estratégica, pero a un plano bastante más personal. Y también incluye un sistema de planificación de la tierra, que se llama, y que en el fondo es un sistema de planificación territorial a nivel predial, ¿ya? Entonces, manejo holístico como este sistema de toma de decisiones que desarrolló Alan Savory es una cosa. Holismo como concepto es poder, ¿cierto?, ver el entero y no las partes individuales, sino que todas las partes y sobre todo entender y reconocer que las relaciones entre las partes son tanto o más importantes que las partes en sí, ¿ya? Lo contrario al holismo es yo me meto en el animal,
veo los requerimientos del animal y solo estoy pensando en la ganancia de peso del animal y no estoy pensando en el suelo y no estoy pensando en las comunidades vecinas y no estoy pensando en las emisiones de carbono y en la contaminación de las napas y la erosión, etc. Gracias, Rafael. Y yo te hago esa pregunta porque yo creo que los que somos profesores tenemos que creernos este cuento, creo yo, para formar. Porque la verdad es que, en el fondo, si no entiendes que todas las cosas están interconectadas, en el fondo, es como uno como veterinario, tú no te vas, si un animalito tiene fiebre, no, la fiebre tiene una causa en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, irse solo al síntoma y perder la visión de conjunto, yo creo que ha sido el error de los profesionales, y que es lo que yo creo que tienen que las nuevas generaciones, nosotros tenemos que formar en una distinto, ¿no es cierto? Y entonces encuentro interesante que también en este panel hay estudiantes y que bueno sería, ¿no es cierto?, que ellos tuvieran esa mirada de conjunto, y en que todo de alguna manera influye en estas relaciones. Por ejemplo, y lo de que mencionó este amigo sobre las abejas es parte de eso también, ¿no? Bueno, Claro. yo creo que vamos a ir terminando. Voy a leer una de estos comentarios que dice: estimada doctora Gómez, muchas gracias por la instancia. Quisiera agradecer al doctor Larraín por su presentación y, si todavía hay tiempo, preguntarle si piensa que el uso de un manejo de pastoreo de alta intensidad con una baja frecuencia, como se menciona antes, sea necesario para que su sistema de producción de ganado fuese considerado como ganadería regenerativa, o si existirán condiciones edafoclimáticas donde se recomiendan otras prácticas de manejo de pastoreo para cumplir con el objetivo de agricultura regenerativa. En el fondo, lo que está preguntando es realmente cuándo consideramos que es agricultura regenerativa, ¿no? Sí, el simple hecho de usar alta intensidad, pastoreos cortos y rezagos largos, no necesariamente lo hace regenerativo. Lo que lo hace regenerativo va a ser, ¿cierto?, lo que conversábamos al principio, es cómo volvemos a una situación agroecológicamente, o sea, desde un punto de vista de producción y de medio ambiente, mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, signos de que estamos regenerando suelo es cuando empezamos a reducir el suelo desnudo, ¿ya? En la zona, por ejemplo, de los secanos costeros, en el verano, ¿cierto? Cuando no hay crecimiento y los animales ya han consumido, muchas veces tenemos el suelo completamente despejado. En la medida que nosotros hacemos, por ejemplo, un manejo regenerativo, vamos aspirando a no dejar el suelo desnudo, sino que dejar un mantillo de, ¿cierto?, una cubierta en el fondo vegetal, de pasto seco, pisado, molido, bosteado, que va a proteger ese suelo, y que cuando la humedad vuelva en el otoño, ¿cierto?, va a permitir que se inicien todos estos procesos biológicos que hemos venido conversando. Síntomas de que estás haciendo manejo regenerativo es que los signos de erosión por escurrimiento de agua van disminuyendo. Si mejoras la capacidad de retener agua de lluvia, el agua infiltra más, corre menos, erosionas menos. Si tú empiezas a ver plantas, mayor diversidad de plantas, especialmente, ¿cierto?, hay algunas plantas que usamos como plantas indicadoras. Un buen ejemplo en los secanos, ¿cierto?, pueden ser las leguminosas nativas, los medicagos, medicago polimorfa, por ejemplo. Más al sur, los tréboles rosados son plantas que son indicadoras de que estamos en un suelo que se está recuperando. Son plantas que desaparecen fácil cuando no estamos haciendo buenos manejos y que vuelven, están en el ambiente y empiezan a aparecer cuando estamos haciendo manejos adecuados. Entonces, no es solo el hecho de aplicar una receta, y esto es súper importante porque lo distingue mucho de lo que es orgánico, sello orgánico. No hay un libro que diga esto es lo que puedo
o esto es lo que no puedo hacer, sino que lo importante es el resultado. Y más que hacer o no un pastoreo de ciertas características, es que el resultado de ese pastoreo me esté generando signos en mi campo de que estoy yendo a una condición mejor. Ahí estoy regenerando. Maravilloso. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque probablemente estemos cansados tanto rato frente a la pantalla. Aquí me quería solamente leer un comentario de Marcela Paz que dice: gracias por la instancia. Me interesa mucho saber dentro de la idea de agricultura y ganadería regenerativa cómo éstas se han ido nutriendo y o vinculando a la sabiduría de los pueblos indígenas. El caso más cercano el pueblo mapuche. ¿Existe alguna relación que hayan podido identificar, por ejemplo, con el reposo de los suelos y la defensa de la biodiversidad que está dentro de su kimun? Sabiduría. Me pareció una pregunta bonita porque, en definitiva, un poco lo que comentaste tú, en algún momento todo esto nace de la observación justamente de la naturaleza, Rafael. Entonces... Sí, de todas maneras, o sea, están o hay vinculaciones súper importantes. A mí me pasó una vez que estaba con un grupo que incluía a representantes de unas comunidades mapuche y me pidieron un poco que les explicara esto del manejo holístico, y para ser honesto me sentí tan idiota, porque era como, ¿qué hago yo diciéndole a esta gente los conceptos que ellos traen dentro de su cosmovisión y que aparezco yo como un Winca de Santiago hablándole de estas cosas? Entonces sí, las conexiones y al menos con la cosmovisión mapuche, que yo conozco poco, pero algo conozco, las conexiones son súper evidentes y en el fondo la cosmovisión mapuche es una cosmovisión holística. Tú no eres independiente de tu medio, tú no eres independiente de tu familia. El ser persona está directamente vinculado a la naturaleza, que es muy distinta a la visión que tiene el occidental citadino, por decirlo de alguna manera, de lo que es ser persona. Entonces sí, o sea, hay ahí conexiones directas y como te digo, yo me he sentido idiota y esa vez que le estaba yo hablando de holismo a dirigentes mapuche. Oye, bueno, Rafael, yo creo que ya vamos a ir terminando. Una de las cosas que nos ha llamado la atención en el último tiempo que el concepto de agricultura regenerativa, de ganadería regenerativa, como que se está también transformando en algunas, no sé, lo escuchamos el otro día en el ministro de Agricultura, que ya lo está hablando. A mí me sorprendió también después que en tu intervención en la ENADE, ¿no es cierto? Que en Enagro, que hasta el presidente salió hablando de agricultura regenerativa, que fue súper sorprendente. Entonces, la verdad es que yo creo que en la medida en que todos entendemos, vamos creciendo en esto, porque es nuevo para todos, y vamos entendiendo, lo vamos poniendo en la discusión, y yo creo que es la manera que tenemos que ir creciendo. O sea, esta es una comunidad, aquí está el holismo. Tenemos que formar comunidad, ¿no es cierto?, para que nos escuchen, para que nos crean y sobre todo trabajar con los agricultores con que asesoramos en estos conceptos. De a poquito, como dices tú, yo creo que no es rápido, pero yo creo que realmente pues, tenemos mucho trabajo por hacer. Así es que quiero agradecerles a todos y la verdad es que nos quedamos con una tarea, nos quedamos todos con una tarea muy importante. Así es que muchas gracias, Rafa, y por ahí los comentarios son eso, pues muchas gracias y la verdad es que qué bonito que hemos podido construir esto hoy día en conjunto. ¿Alguien dijo algo? Porque ¿sí? ¿No? Ya. No, gracias igual, me sumo al agradecimiento, muy interesante, gracias. Ya, bueno. Oye, bueno, lo que yo quiero hacer ahora es invitarlos. Voy a compartir la pantalla porque tenemos
La próxima semana continuamos con los ciclos de conversatorio, ya vamos a tener ya la charla de Alberto Niño de Cepeda, la conversación con Alberto sobre rumiantes y gases de efecto invernadero, mitos y realidades. Alberto está hoy en el panel, así es que quiero invitarlos para el próximo miércoles a las 3, para esta presentación de Alberto. Y además, invitarlos, quiero también poner a ver si logro también, sorry que de repente la tecnología a uno se le escapa un poco, me interesa también invitarlos a la presentación que tenemos este viernes, aquí está, aquí la encontré. Este viernes también vamos a trabajar con el doctor Jorge Bonino del Uruguay, el tema de sanidad en planteles ovinos, que eso es el viernes a las 3 de la tarde. Entonces yo voy a enviar la invitación por Zoom a las direcciones que ustedes o sea, a los correos que yo tengo, y esperamos también que nos ayuden con difusión para ver si hay más gente que se interese en participar. Entonces el viernes y el próximo miércoles, el viernes con Jorge Bonino y el próximo miércoles con Alberto Niño de Cepeda, que está aquí con nosotros. Y comentarles también que, si Carlos me lo permite, yo tengo el libro que él contaba, Nama, así es que como yo tengo la dirección de todos ustedes, yo podría hacer el envío a este panel, que somos, si Carlos te parece, lo puedo hacer yo, que tengo todos los correos, yo no tendría ningún problema, tú me tienes que autorizar solamente. Hermana Marcela, como dijiste que éramos una comunidad, ahora somos hermanos. Ya, pues. Muy bien. Hermana, ya la envié, como tenía la invitación, el correo en que tú nos invitas, yo tomé ese correo y puse la publicación y ya está viajando. Lo que pasa es que es un poco pesada, así que se está cargando aquí. Ya, perfecto. Así que ya está hecho. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya que somos todos hermanos, espero que nos los creamos. Estamos en una situación compleja. Como yo hoy día escribí un texto que publiqué, que estamos en pandemia, en tiempos de sequía. O sea, la cosa es doblemente compleja, pero No está lloviendo, ¿ah? Sí, acá, mira, acá ya paró de llover y salió el sol. Sí, mismo día. Nuestro Higgins está horrible, llovieron 10 milímetros y ahora ya tenemos nuevamente sol. 6 milímetros me están soplando por acá cerca de Pumanque. Nada en el fondo, nada, y nos apena, nos preocupa. Por lo tanto, el que busquemos opciones en equipo para ayudar, para poder, en este caso ahora, para paliar la sequía, que es lo que nos ocupa, todo va a ser bienvenido. Así que cualquiera que quiera aportar con ideas, con lo que sea, va a ser súper bienvenido, porque la verdad es que tenemos que apoyarnos. Así que agradezco este panel, les agradezco a todos haber permanecido 2 horas frente a la pantalla, y espero nos veamos el viernes con Jorge Bonino para el tema sanidad ovina, que es un tema más específico, o el próximo miércoles con Alberto, que no me cabe duda que, conociéndola, va a estar súper entretenida su presentación. Así que, Alberto, tienes un desafío, y yo te conozco, sé que eres muy entretenido, así que yo creo que vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho con lo que nos quieras mostrar la próxima semana. Rafael, un abrazo enorme, eres un sol, eres un hippie, como dicen por ahí, el hippie regenerativo. Pero la verdad es que qué lindo que podamos compartir esto. Muchas gracias y nos vemos, espero, la próxima semana o el viernes. Cuídense mucho. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Marcela, por la invitación. La presentación está grabada, así es que la vamos a compartir en el canal YouTube de Ovisnova y Tecnovis, y les doy las gracias como Universidad Santo Tomás y como Centro Ovisnova por haber creído en nuestra apuesta de estos conversatorios, que la verdad es que han sido muy exitosos. Muchas gracias. Adiós, gracias. Chao. Chao. Gracias.